Mi nombre es Chiamaka Okafor, nací en Enugu, estado de Enugu, Nigeria. Durante 14 años serví en el Reino Oscuro como monitor de sueños. Mi trabajo consistía en invadir los sueños de los cristianos, insertar imágenes y situaciones específicas, y luego utilizar estos sueños para monitorear su estado espiritual, observar sus acciones e identificar debilidades. Fue un trabajo en el que destaqué, trabajando junto a otras brujas especializadas en manipulación de sueños. Sin embargo, cuando Jesucristo me liberó, algo me dejó perplejo. Me di cuenta de cuántos cristianos estaban siendo vigilados mientras dormían sin siquiera sospecharlo. Se despertaron asustados, confundidos, a veces aterrorizados por lo que habían soñado, sin comprender que esos sueños no eran aleatorios. Eran estratégicos. Habían sido plantados. Y sirvieron como herramientas de vigilancia para el reino oscuro. Hoy te explicaré los 4 tipos de sueños que se utilizan para monitorearte. Estas no son solo pesadillas comunes, sino patrones específicos que funcionan como puntos de acceso, dispositivos de seguimiento y sistemas de informes en el mundo espiritual. Lo más importante es que te mostraré cómo reconocerlos, romper su poder y cerrar esa puerta para siempre. Si tienes sueños perturbadores que se repiten, te despiertas más cansado que cuando dormías, experimentas las mismas escenas oníricas varias veces o sientes que algo te observa incluso mientras duermes. Esta enseñanza es para ti. En el reino oscuro, sabíamos que el mundo de los sueños es un campo de batalla espiritual. Cuando una persona duerme, su espíritu es más vulnerable. Tu conexión con Dios parece debilitada y la mente consciente no filtra lo que entra. Esto crea una oportunidad, un momento para plantar pensamientos, robar información, seguir tu progreso espiritual y establecer hitos que podamos seguir. No todos los sueños provienen del enemigo. Algunos son de Dios, otros son simplemente la mente procesando el día, pero hay sueños específicos que utilizamos como herramientas. Cuando aprendas a identificarlos, podrás reconocerlos de inmediato y neutralizarlos. Hablaré de los 4 tipos principales. El primero es el sueño sobre el agua. Este es uno de los más comunes para el seguimiento, porque, en el mundo espiritual, el agua simboliza muchas cosas. Puede representar el mundo espiritual mismo, las emociones, la purificación o la contaminación. En la brujería el agua es un elemento primordial para establecer conexiones. Cuando queríamos observar a alguien, enviábamos sueños que involucraban agua, pero no solo agua, tipos específicos, con significados precisos. Si sueñas con agua sucia, turbia, inundaciones o ahogamientos, no es un sueño cualquiera. Es un sueño de vigilancia. En estos sueños hacíamos varias cosas al mismo tiempo. Primero, evaluamos su estado espiritual. El agua limpia puede representar pureza y la presencia del Espíritu Santo, pero cuando enviamos agua sucia, estábamos probando la contaminación en tu vida, algo no confesado, una puerta abierta, una debilidad que podemos explotar. En segundo lugar, plantamos semillas de miedo y confusión. Los sueños con agua, especialmente los de ahogamiento, generan angustia y sensación de pérdida de control. Cuando te despiertas con este sentimiento, tu día se ve afectado, tu fe se tambalea y comienzas a sentirte abrumado y hundido. Este estado emocional nos dio más acceso. En tercer lugar, te marcamos. Cuando aceptó el sueño, es decir, despertó y no lo canceló con la oración, estaba, sin saberlo, dándonos permiso para seguir monitoreando por este canal. Contaré la historia de la hermana Hadas, de Ai. Tenía 42 años, estaba casada, madre de 3 hijos y profundamente dedicada a Dios. Ella era una guerrera de oración, de esas que se levantan al amanecer para interceder por su familia, la iglesia y la nación. Dirigió el grupo de intercesión de mujeres en su congregación y se reunía todos los viernes con otras mujeres para orar durante horas. Era conocida por sus poderosas oraciones, ayunos y entrega total a Dios. Pero la hermana Hadas tenía un problema secreto que la consumía. Durante 3 años, tuvo el mismo sueño repetidamente y no se lo contó a nadie, avergonzada. Sentí que, como líder de oración, debía manejar esto por mi cuenta. Pensó que si la gente supiera que tenía pesadillas, perderían la confianza en ella. El sueño era siempre el mismo. Se encontró caminando cerca de un río, en un lugar que le parecía familiar,
pero no podía ubicarlo. Al principio, el río era hermoso, el agua reflejaba el cielo, tranquila y acogedora. Tenía ganas de acercarse, pero en cuanto dio unos pasos, todo cambió. El cielo se oscureció, el río se volvió violento, el agua subió rápidamente, desbordando las orillas y avanzando hacia él con velocidad aterradora. Intentó correr, pero sentía las piernas pesadas, como si se moviera a cámara lenta. El agua llegó hasta ella, envolviéndole los tobillos, las rodillas y la cintura. Gritó, pero no salió ningún sonido. Buscaba algo a que agarrarse, pero no había nada. La corriente la jaló, arrastrándola hacia el fondo. Sentí el agua entrando por mi nariz, boca, pulmones. Y, en el momento antes de ahogarse, despertó. Cada vez, se despertaba jadeando, su corazón latía tan fuerte que resonaba en sus oídos, su cuerpo empapado de sudor. La sensación de ahogamiento persistió, incluso después de despertar. Fueron necesarios 15 o 20 minutos para que la respiración volviera a la normalidad. Este sueño ocurría al menos 2 veces por semana, a veces 3. Algunas semanas sucedía todas las noches. Y cada vez que me despertaba, no era solo cansancio lo que sentía. Era derrota, opresión, la sensación de luchar contra un enemigo invisible, que no podía ver, tocar ni vencer. La hermana Adás lo intentó todo. Oré durante horas antes de acostarme, leí el Salmo 91 en voz alta, dejé sonar música de adoración toda la noche, ungí la habitación con aceite, bendiciendo cada rincón, ventana y puerta. Ayuné, participé en los servicios de liberación en diferentes iglesias, pero los sueños continuaron. Nada cambió. Lo que la hermana Adás no sabía, y había olvidado por completo, era que, 15 años antes de convertirse y entregar su vida a Cristo, había visitado, cuando queríamos seguir de cerca los pasos de alguien, le enviábamos sueños sobre animales. Y cada criatura traía un mensaje específico, un código que solo nosotros entendíamos. Por ejemplo, si un objetivo soñaba repetidamente con serpientes, sabíamos que había traición o manipulación en su círculo. Si aparecían perros, era señal de que espíritus familiares o ancestrales observaban sus movimientos. Los gatos indicaron operaciones de brujería dirigidas contra él. Las ratas, a su vez, presagian pérdidas o escasez de dinero. Incluso los pájaros tenían su significado, los cuervos representaban mensajes de muerte o perdición inminente, mientras que las palomas, sí, incluso las palomas, podían usarse para disfrazar ataques bajo una apariencia de paz. Un caso que ilustra bien esto le ocurrió a la hermana Chingere, una misionera que trabajaba en una región remota. Empezó a soñar todas las noches con un gran perro negro. En el sueño, el animal la seguía por calles desiertas, gruñendo, pero nunca la atacó. Se despertaba con el corazón acelerado, sintiendo una presencia opresiva a su alrededor. Al principio pensó que era solo estrés, pero los sueños persistieron. Entonces, un día, mientras predicaba en un pueblo, un hombre se levantó entre la multitud y comenzó a gritar, «Están siguiendo a esa mujer. Hay un espíritu detrás de ella». La hermana Chingere estaba perpleja. ¿Cómo lo supo? El hombre explicó que, en su visión espiritual, vio a un perro negro acompañándola, señal de que espíritus familiares vigilaban sus pasos para sabotear su ministerio. La hermana Chingere no dudó. Inmediatamente, ella rompió esa conexión. Declaró en voz alta, «Renuncio a todo espíritu familiar que me sigue. Cancelo toda alianza ancestral que me une a ese perro. Por la sangre de Jesús, rompo esta vigilancia». Ungió su casa, su ropa y hasta el lugar donde dormía. Y a partir de ese día, los sueños sobre el perro cesaron. Pero lo más impresionante fue lo que sucedió después. En menos de un mes, recibió una oferta de asociación para ampliar su obra misional, algo que había estado intentando durante años sin éxito. Otro caso llamativo fue el del hermano Emeka, un joven pastor que constantemente soñaba con ratas. En el sueño roían sus documentos, sus libros e incluso las paredes de su casa. Se despertaba con una sensación de pérdida, como si le hubieran quitado algo valioso. Y, de hecho, poco después de estos sueños surgieron problemas, contratos que no se firmaron, equipos que se estropearon, donaciones que no llegaron.
No entendió la conexión hasta que, en un servicio de liberación, un profeta le dijo, las ratas de tus sueños no son una coincidencia. Representan espíritus de pobreza y robo. Se están comiendo tu suministro incluso antes de que llegue. El hermano Emeka actuó de inmediato. Cada vez que despertaba de un sueño con ratas, cancelaba la operación, rechazó todo espíritu de pobreza y de robo. Declaro que mi provisión está sellada en la sangre de Jesús. Ninguna rata tocará lo que es mío. Al cabo de unas semanas, los sueños cesaron y su situación financiera empezó a mejorar. Se retomaron proyectos parados, se pagaron deudas e incluso surgió inesperadamente una nueva fuente de ingresos. Si ha estado soñando con animales, serpientes, perros, gatos, ratas, pájaros o cualquier otra cosa, no los ignore. Estos sueños no son aleatorios. Son señales de que algo o alguien está monitoreando tus pasos, esperando el momento adecuado para actuar. Pero no es necesario vivir bajo esta vigilancia. La palabra de Dios dice que las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortalezas, 2 Corintios 10:4. Esto incluye monitorear los sueños. El tercer tipo de sueño que utilizamos es el sueño repetido. Este es uno de los más sutiles y peligrosos, porque muchas personas no lo reconocen como un ataque. En el sueño de repetición, la misma escena se repite varias veces, estás huyendo de algo y nunca logras escapar, cae desde un lugar alto y se despierta antes de tocar el suelo, buscas algo y nunca lo encuentras, estás siendo perseguido por una persona o criatura y no puede esconderse. Estos sueños no son solo ansiedad o estrés, son estrategias para desgastar tu mente, debilitar tu fe y abrir puertas al miedo. Un claro ejemplo fue el de la hermana Nosi, una mujer de oración que soñaba todas las noches con lo mismo, estaba en una habitación oscura, tratando de encender una vela, pero la llama no prendeba. Se despertaba agotada, como si hubiera estado luchando toda la noche. Con el tiempo, empezó a sentir un profundo cansancio espiritual, como si sus oraciones no fueran escuchadas. Ella oró, ayunó, pero nada cambió. Hasta que, en una reunión de intercesión, un líder de oración le dijo, hermana, estás viviendo un sueño que se repite. El enemigo está tratando de apagar tu fe, tu luz. Pero hoy vamos a romper eso. La hermana Nosi recibió instrucciones de declarar cada vez que despertara de este sueño, cancelo este ciclo. Enciendo mi luz en el nombre de Jesús. Ninguna oscuridad apagará lo que Dios ha encendido en mí. También comenzó a ungir su cama y su habitación con aceite, declarando que ese lugar era territorio de victoria. En menos de una semana, los sueños cesaron. Y lo más sorprendente fue que, poco después, recibió una respuesta clara a una oración que había estado orando durante meses, algo que pensó que nunca sucedería. Los sueños repetidos son como un disco rayado, reproducen el mismo mensaje una y otra vez para hacerte creerlo. Pero no es necesario aceptar esta narrativa. La Biblia dice que Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, 2 Timoteo 1:7. Si has estado soñando lo mismo una y otra vez, cancela este ciclo ahora mismo. Rompo todo patrón repetitivo en mis sueños. Declaro que mi mente es libre en Jesús. Ningún sueño me controlará. Y por último, pero no menos importante, tenemos el sueño de la revelación. Este es diferente de los demás porque no es necesariamente un ataque, aunque puede usarse para eso. En el sueño de revelación, el enemigo muestra algo real, un peligro que se avecina, una traición que se planea, una enfermedad que se desarrolla. Lo hace para generar miedo, ansiedad o desesperación. Pero aquí está la clave, no lo muestra todo. Distorsiona la verdad para que tomes decisiones basadas en el pánico, no en la fe. Un caso que ilustra bien esto fue el del hermano Chidi, un hombre de negocios que comenzó a soñar con su pareja engañándolo. En el sueño, vio a su socio firmando documentos en secreto, recibiendo dinero de la competencia y planeando arruinarlo. Se despertó con el corazón apesadumbrado, seguro de que esto era real. Durante días se obsesionó con la idea, comprobando declaraciones, espiando conversaciones e incluso enfrentándose a su pareja sin pruebas. La relación se volvió amarga y el negocio empezó a desmoronarse.
Pero entonces, en un momento de oración, Dios le mostró la verdad. El sueño era parcialmente real, sí, se estaba planeando una traición, pero no por parte de la pareja. Era un empleado de confianza que estaba malversando dinero y tratando de culpar a su socio. El enemigo utilizó el sueño para crear división, de modo que el hermano Chidi destruyera una asociación que Dios había bendecido. Cuando comprendió esto, pidió perdón a su compañero y juntos descubrieron al verdadero traidor. El negocio se salvó y la amistad se restableció. Si tiene sueños que parecen revelar algo, una enfermedad, una traición, un peligro, no tome decisiones basándose únicamente en lo que ve. Oren, busquen confirmación en la palabra y el Espíritu Santo. Pide discernimiento. Porque el enemigo puede mostrar parte de la verdad para ocultar el resto. Y muchas veces lo que no muestra es precisamente la salida que Dios ya tiene preparada. Los sueños no son solo sueños. Son campos de batalla. Pero la buena noticia es que no tienes que vivir bajo su control. La Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo descansará a la sombra del Todopoderoso, Salmo 91, 1. Esto incluye tu sueño. Cuando declaras la victoria de Cristo sobre tus sueños, estás cerrando puertas que el enemigo abrió hace mucho tiempo. Estás recuperando lo que es tuyo, la paz, el descanso y la libertad. Así que si has sido atormentado por sueños de agua, animales, repetición o revelación, no esperes más. Levántate ahora y cancela cada uno de ellos. Dígalo en voz alta, rompo todo pacto, toda vigilancia espiritual sobre mis sueños. Por la sangre de Jesús, declaro que mi mente está libre, mi sueño está protegido y mi futuro está seguro. Y luego, duerme tranquilo. Porque Dios no solo protege tu vida, también protege tu sueño. Empezaron a llegar, no uno o dos, sino decenas. Las divisiones cesaron. Los rumores cesaron. Las personas que se habían ido regresaron pidiendo perdón y reconociendo que habían sido influenciadas por espíritus de confusión. Incluso el líder de adoración que se había ido regresó y dijo que sintió que se le quitaba un peso del corazón cuando decidió regresar. Lo que cambió no fue solo el ambiente de la iglesia, sino la propia actitud del pastor Chuku. Ya no era un hombre atormentado por pesadillas, sino un guerrero que había aprendido a luchar en territorio espiritual mientras aún dormía. Y esa es la clave, el enemigo no ataca solo cuando estás despierto. Él sabe que mientras duermes, tu mente es vulnerable, tu resistencia es baja y tu fe puede ser puesta a prueba. Pero Dios también opera en este mismo territorio. Él no solo te permite soñar, te da el poder para soñar con autoridad. Cuando declaras, antes de cerrar los ojos, que ningún espíritu maligno tendrá acceso a tu mente, estás construyendo un muro de protección. Cuando ordenas, en el nombre de Jesús, que se anule cualquier ataque a tus sueños, estás ejerciendo el dominio que Cristo ya conquistó en la cruz. Volvamos a los animales en los sueños, porque no son aleatorios. Cada uno tiene un significado espiritual específico y comprenderlo es crucial para romper su poder sobre ti. Cuando los perros aparecen en tus sueños, especialmente si están persiguiendo, atacando o rodeando tu casa, no es una pesadilla cualquiera. Es una señal de que se están activando espíritus familiares. Estos espíritus no son extraños, ellos conocen tu historia, tus debilidades, las heridas no curadas de tu familia. Observan tus patrones, tus reacciones y los usan en tu contra. Si sueñas con perros ladrando, gruñendo o intentando invadir tu espacio es porque alguien te está enviando una alerta para que estos espíritus comiencen a monitorearte más de cerca. No están allí por casualidad, están allí porque fueron enviados. ¿Y los gatos? Los gatos en sueños casi siempre representan brujería directa. Si sueñas con un gato mirándote fijamente, sentado sobre tu pecho o rascándote el cuerpo, no es casualidad. Es una bruja o un mago mirándote mientras duermes. Están mapeando tus vulnerabilidades, poniendo a prueba tu resiliencia espiritual. Y si te despiertas asustado, sintiendo un peso en el pecho o una sensación de opresión, es porque lograron establecer una conexión. Pero aquí está la buena noticia, no es necesario ser una víctima. Tienes la autoridad para cortar esta conexión. ¿Recuerdas la historia del pastor Chuku? No venció los sueños solo porque oró antes de irse a dormir.
Ganó porque entendió que el sueño no era solo una advertencia, era un campo de batalla. Y en ese campo tenía armas. El nombre de Jesús no es solo una palabra, es un poder que quema, destruye y libera. Cuando gritó Jesús en el sueño, fuego cayó del cielo y consumió a sus enemigos. Esto no fue imaginación, fue la manifestación del poder de Dios operando en la dimensión espiritual mientras aún dormía. Entonces, ¿qué haces cuando llegan esos sueños? Primero, reconoces que no son naturales. En segundo lugar, no aceptas el miedo. En tercer lugar, prepárate antes de acostarte. Ora en voz alta: Padre, declaro que esta noche mi mente te pertenece. Ningún espíritu maligno tendrá acceso a mis sueños. Si el enemigo intenta atacarme mientras duermo, recordaré el nombre de Jesús. Usaré mi autoridad y destruiré toda obra de las tinieblas. En el nombre de Jesús, amén. Y luego, duerme con la certeza de que Dios vela tu sueño. Pero no te detengas ahí. Si ha tenido sueños recurrentes sobre animales, agua o persecución, no espere que desaparezcan por sí solos. Necesitas romper su poder. Levántate ahora y declara: rompo todo pacto espiritual que me ha traído estos sueños. Cancelo toda vigilancia, todo seguimiento, toda estrategia del enemigo contra mi mente. Por la sangre de Jesús, declaro que mis sueños son tierra santa. Ningún espíritu maligno tendrá acceso a ellos. Soy libre, protegido y victorioso en el nombre de Jesús. Y luego, duerme tranquilo. Porque Dios no solo protege tu vida, protege cada segundo de tu descanso. Casi no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Cómo podía saber eso este hombre, que nunca lo había visto antes? Intentó argumentar, decir que era imposible, que era un hombre de Dios, que servía al Señor con integridad. Pero el profeta no retrocedió. Con una firmeza que traspasaba el alma, continuó: Hijo, no estoy aquí para juzgarte. Estoy aquí para liberarte. Esta mujer que aparece en tus sueños no es una casualidad. Ella es un espíritu, una esposa espiritual que te fue asignada antes de que nacieras. Ella tiene un pacto contigo, y mientras ese pacto exista, nada en tu vida prosperará. Tus relaciones fracasarán, tus finanzas se secarán, tus oportunidades desaparecerán. Porque ella no quiere compartir contigo. Cualquiera. Ella te quiere para ella sola. Tokchoku sintió el peso de esas palabras como una piedra en su pecho. Recordó todas las veces que se despertó sudoroso, avergonzado, sintiendo que algo había sucedido, algo que no podía controlar. Recordó las noches de insomnio, las oraciones desesperadas, los ayunos que no produjeron ningún cambio. Y ahora, allí, frente a aquel hombre de Dios, todo tenía sentido. No fue solo un sueño. No fue solo una tentación. Era una trampa espiritual, una trampa del enemigo para mantenerte atrapado en un ciclo de derrota. El profeta no se detuvo ahí. Explicó que en el reino de las tinieblas los espíritus operan a través de alianzas invisibles. Cuando una persona tiene un sueño sexual recurrente, especialmente con la misma entidad o con personas desconocidas, esto no es fruto de la casualidad. Es una señal de que se ha establecido una alianza espiritual. Y esta alianza le da al enemigo acceso legal para interferir en todos los ámbitos de la vida. No estáis luchando contra sangre y carne, dijo el profeta. Están luchando contra principados y potestades que operan a través de estos sueños. Pero hoy, en el nombre de Jesús, romperemos ese pacto. Esa misma noche, Tokchoku experimentó un momento de liberación. Se le dijo que renunciara, en voz alta y con autoridad, a todo pacto espiritual que se hubiera hecho en su nombre. Renuncio a toda esposa espiritual que me ha visitado en sueños. Rompo todo pacto, toda alianza, toda unión espiritual que se haya establecido contra mí. Por la sangre de Jesús, cancelo todo acceso que el enemigo ha tenido en mi vida a través de estos sueños. Declaro que soy libre, que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y que ninguna entidad maligna tiene derecho sobre mí. Y entonces sucedió algo extraordinario. Tokchoku sintió como si un peso invisible se quitara de su espalda. Una paz que no conocía se apoderó de su corazón. En los días siguientes, los sueños cesaron. No hubo más visitas nocturnas,
no más despertares con culpa o vergüenza. Pero el verdadero cambio llegó después. En menos de un mes, recibió una llamada para una entrevista de trabajo que había olvidado que había hecho. Fue contratado con un salario 3 veces superior al que recibía antes. Una semana después, conoció a una joven en la iglesia y esta vez la relación no terminó misteriosamente. Se casaron un año después. Las puertas que antes estaban cerradas comenzaron a abrirse, una tras otra. La historia de Tokchoku no es única. Muchos cristianos viven en batalla espiritual durante años sin entender lo que está sucediendo. Oran, ayunan, sirven a Dios, pero siguen atrapados en ciclos de fracaso porque no reconocen las señales de una alianza espiritual. Si ha tenido sueños sexuales recurrentes, especialmente sobre la misma persona o entidades desconocidas, no los ignore. No te avergüences. No intentes lidiar con esto solo. Estos sueños son una estrategia del enemigo para establecer un pacto espiritual que bloquea tu vida. Pero Jesús ya rompió todo el poder de las tinieblas en la cruz. No necesitas vivir en esta prisión. Levántate ahora y declara: rompo todo pacto espiritual que se hizo contra mí a través de sueños sexuales. Renuncio a toda esposa espiritual, a todo marido espiritual, a todo pacto matrimonial que el enemigo ha tratado de establecer en mi vida. Por la sangre de Jesús, cancelo todo acceso que estos espíritus hayan tenido sobre mí. Mis sueños pertenecen a Dios, mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y ninguna entidad maligna tiene derecho sobre mí. Soy libre, protegido y victorioso en el nombre de Jesús. Y luego, duerme tranquilo. Porque el mismo Dios que liberó a Tokchoku, que liberó a Blessing, que liberó al pastor Choku, está listo para liberarte a ti. Él no solo protege tu vida, protege cada detalle de tu descanso, cada pensamiento de tu mente, cada sueño de tu noche. No estás solo en esta batalla. El Señor de los ejércitos está a vuestro lado, y donde Él está la victoria es segura. Pero, por mucho que lo intentara, parecía como si algo invisible le impidiera seguir adelante. Cada proyecto que comenzó murió antes de despegar. Cada oportunidad que surgía se le escapaba entre los dedos como arena. Soñó repetidas veces que corría para coger un autobús, pero sus piernas no respondían. O que llegaría tarde a una entrevista, a pesar de haber salido de casa con horas de antelación. O intentar marcar un número importante en el teléfono, pero tus dedos se atascaban y los números desaparecían de la pantalla. Un día, después de otra noche de sueños frustrantes, se despertó exhausto, como si hubiera librado una batalla mientras dormía. Fue entonces cuando un amigo lo invitó a un servicio de liberación. Allí, el pastor explicó sobre los sueños de retraso. El enemigo no solo quiere que pierdas una oportunidad, quiere que dejes de creer que existen oportunidades. Cada sueño en el que no puedes llegar a ninguna parte es un contrato espiritual que se firma en silencio. Te despiertas y piensas, esto es solo un sueño, pero en el ámbito espiritual, ese retraso ya está programado para repetirse en tu vida real. El pastor le ordenó romper esa maldición allí mismo. El señor Obina cerró los ojos y declaró con autoridad: en el nombre de Jesús, cancelo todo sueño de retraso que haya tenido. Renuncio a todo espíritu de estancamiento, lentitud e impedimento. Rompo toda programación espiritual que me hace perder oportunidades. Mis piernas están libres, mi mente está clara y mi tiempo pertenece a Dios. Ningún demonio tiene el poder de retrasarme. Decreto progreso, fluidez y victoria sobre cada área de mi vida. Esa misma semana algo cambió. Recibió una llamada inesperada, una empresa internacional lo invitó a una entrevista, algo que nunca antes había sucedido. El día señalado llegó temprano, confiado y fue contratado en el acto. Pero lo más impresionante fue lo que ocurrió después: proyectos que llevaban años parados empezaron a avanzar por sí solos. Personas que lo habían ignorado durante meses de repente se le acercaron con propuestas. Era como si hubieran eliminado una barrera invisible. Los sueños de retraso también cesaron. Ahora, cuando dormía, soñaba con caminos abiertos, vuelos suaves y puertas que se abrían sin resistencia. El señor Obina comprendió que la batalla no era solo contra el tiempo, sino contra una estrategia espiritual que buscaba robarle la esperanza. Y cuando rompió esa cadena, el cielo se movió a su favor.
Pero los sueños de dilación no son los únicos que utiliza el enemigo. Hay otro tipo, aún más sutil y peligroso, los sueños de confusión. Estos sueños están diseñados para dejarte perdido, inseguro e incapaz de tomar decisiones. Sueñas que estás en un laberinto sin salida, que intentas hablar, pero las palabras no te salen, que miras un mapa, pero las calles cambian de ubicación. O peor, sueñas que estás tomando una decisión importante, como firmar un contrato, aceptar un trabajo o incluso casarte, pero, en el momento crucial, algo sale mal. Un detalle cambia, una voz susurra una mentira y te despiertas con una sensación de duda que no puedes explicar. Estos sueños no son accidentes. Son ataques directos a tu capacidad de discernir. El enemigo sabe que si logras sembrar confusión en tu mente, dudarás, retrasarás y, al final, te rendirás. Eso es lo que le pasó a la hermana Amina, una joven llena de sueños y talento. Tenía una hermosa voz y soñaba con ser cantante, pero cada vez que estaba a punto de grabar una canción o actuar soñaba que se le olvidaba la letra, que el micrófono no funcionaba o que el público la abucheaba. Me desperté con el corazón acelerado y una voz interior que me decía, no eres lo suficientemente bueno. Esto nunca funcionará. Durante meses vivió en este ciclo de sueños inquietantes e inseguridad. Hasta que, en un servicio de oración, una profetisa le dijo, hija, el enemigo está usando tus sueños para robarte la confianza. Cada vez que te despiertas confundida, es porque un espíritu de duda está operando. Tienes que romper con eso ahora. Amina se puso de pie y declaró, cancelo todo sueño de confusión. Renuncio a todo espíritu de inseguridad, vacilación y miedo. Mi mente está clara, mi voz es poderosa y mi destino está en las manos de Dios. Ninguna mentira del enemigo me paralizará. Decreto claridad, audacia y victoria. Esa misma semana recibió una invitación para grabar un dueto con un conocido cantante. En el estudio, por primera vez, no sintió miedo. Cantó con confianza y la canción se convirtió en un éxito. Los sueños de confusión cesaron. Ahora, cuando duerme, sueña con escenarios iluminados, aplausos y la certeza de que Dios guía cada uno de sus pasos. Si has estado soñando con laberintos, decisiones que salen mal o situaciones en las que no puedes expresarte, debes saber, esto no es una coincidencia. Es una estrategia espiritual para robar tu paz y tu futuro. Pero la buena noticia es que no es necesario vivir así. En el nombre de Jesús, puedes romper estos patrones. Hoy, declara, cancelo todo sueño de confusión. Renuncio a toda duda e inseguridad plantada en mi mente. Mi mente pertenece a Dios, y Él me da sabiduría y claridad. Ningún espíritu de engaño tiene poder sobre mí. Decreto victoria en cada decisión de mi vida. Porque cuando rompes las cadenas en los sueños, rompes las cadenas en la vida real. Y el Dios que liberó al señor Obina, que liberó a la hermana Amina, está listo para liberarte a ti también. Él no solo guarda tus sueños, convierte cada uno de ellos en una señal de su victoria. No estás luchando solo. El Señor de los ejércitos está a vuestro lado, y donde Él está la victoria es segura. Lo que hay que hacer es declarar la guerra a estas fuerzas invisibles. Necesitas tomar autoridad sobre cada sueño de retraso, cada visión de bloqueo, cada imagen de frustración que intentó instalarse en tu mente durante la noche. El amigo explicó claramente, Obina, el enemigo no tiene poder sobre ti a menos que tú se lo des. Y usa los sueños para plantar semillas de derrota. Pero la palabra de Dios dice que tenemos autoridad para pisotear serpientes y escorpiones. Así que, cuando despiertes, no permitas que ese sueño siga gobernando tu día. Rómpelo en el nombre de Jesús. Esa misma mañana, el señor Obina siguió el consejo. Tan pronto como abrió los ojos, levantó la voz y declaró, anulo todo sueño de demora, toda visión de fracaso, toda estrategia del enemigo para impedirme prosperar. En el nombre de Jesús, decreto que los planes de Dios para mi vida se cumplirán en su tiempo, y ningún obstáculo tendrá poder sobre mí. Repitió esta oración durante 7 días seguidos sin fallar. Y algo extraordinario empezó a suceder. Primero, fue un pequeño cambio, un cliente que se había rendido de repente regresó y firmó un contrato.
Entonces, una oportunidad que parecía perdida resurgió inesperadamente. Y luego, algo más grande, un inversor que previamente había ignorado sus llamadas se le acercó con una propuesta concreta. Pero el verdadero milagro no estuvo solo en las puertas que se abrieron, sino en la paz que invadió el corazón del señor Obina. Se dio cuenta de que durante años había estado luchando contra un enemigo que no podía ver, pero que ahora estaba expuesto. Y la clave para la victoria no fue solo trabajar más duro, planificar mejor o tener más habilidades, fue reconocer que la guerra espiritual precede a la guerra natural. El amigo le advirtió además, Obina, el enemigo no se rendirá fácilmente. Intentará regresar con sueños de miedo, de duda, de cansancio. Pero ahora ya sabes qué hacer. Cada mañana, antes que nada, declaras tu victoria. Rompes las cadenas antes de que te aten. Y eso es exactamente lo que hizo. Cada día, al despertar, tomaba autoridad sobre su sueño, sus pensamientos y su futuro. Y, poco a poco, las cosas empezaron a alinearse. Los retrasos han disminuido. Las puertas se abrieron. Los contratos fueron firmados. Y por primera vez en 5 años, Obina sintió que tenía el control, no gracias a sus propias fuerzas, sino porque había aprendido a pelear la batalla correcta, en el lugar correcto. La lección fue clara, los sueños no son solo reflejos de lo que vivimos, sino también puertas que el enemigo intenta utilizar para paralizarnos. Pero cuando rompes esas cadenas en espíritu, rompes esas cadenas en la vida real. Y el Dios que liberó al señor Obina, que liberó a la hermana Amina, está listo para liberarte a ti también. Porque Él no solo guarda tus sueños, sino que los convierte en señales de su victoria. Y donde Él está, la victoria es segura. Inmediatamente. No espere, no racionalice, no intente interpretar. Levántate y declara en voz alta, por la sangre de Jesús, cancelo este sueño. No tendrá ningún efecto en mi vida, no se manifestará, no me influirá. Rechazo y anulo toda obra del enemigo en este sueño, en el nombre de Jesús. En tercer lugar, lleve un diario de sueños junto a su cama. Escriba rápidamente cualquier sueño que se destaque, ya sea bueno o malo. Esto crea un registro espiritual y le ayuda a identificar patrones. Cuando notes un sueño recurrente sobre llegar tarde, sobre animales o cualquier naturaleza negativa, cancélalo inmediatamente y ora contra la raíz espiritual detrás de él. Cuarto, llena tu mente con la palabra de Dios antes de acostarte. Lea un salmo, medite en una promesa bíblica o escuche un mensaje edificante. El enemigo no puede operar donde está presente la luz de la palabra. Cuando declaras las escrituras sobre tu mente y tu sueño, estás construyendo un muro de protección alrededor de tus sueños. Recuerda, lo que te alimentas antes de acostarte determina lo que se manifestará durante la noche. Si llenas tu mente de miedo, ansiedad o programas negativos, el enemigo tendrá terreno para actuar. Pero si llenas tu mente con la verdad de Dios, con fe y con alabanza, estarás invitando a la presencia del Señor a velar por ti. Y aquí hay un poderoso secreto, no solo ores por protección, sino también declara la victoria sobre tu vida. Antes de irte a dormir, profetiza sobre tu futuro. Diga, esta noche soñaré con mi victoria. Soñaré con las puertas que Dios está abriendo para mí. Soñaré con los planes que Él tiene para mi éxito. Ningún sueño negativo tendrá poder sobre mí, porque el Espíritu de Dios habita en mí. Cuando profetizas de esta manera, estás reprogramando tu mente espiritual para operar en la autoridad de Cristo. Ahora bien, si ya identificaste que has sido víctima de estos sueños de monitoreo, no te desesperes. La sangre de Jesús ya ha roto toda maldición, y la autoridad que Él te dio es mayor que cualquier estrategia del enemigo. Pero es necesario actuar con fe y coherencia. No basta con orar una vez y pensar que todo está resuelto. La guerra espiritual requiere vigilancia. Así como el señor Obina y la hermana Chinonso tuvieron que cancelar sus sueños diariamente, tú también necesitas mantener esa disciplina. Y si te despiertas en mitad de la noche con un sueño inquietante, no vuelvas a dormir sin cancelarlo primero. Levántate, ve a la cocina, bebe un vaso de agua y canta la victoria. A veces el enemigo intenta atraparnos cuando somos más vulnerables, pero Dios nos ha dado armas poderosas para resistir.
El agua que bebéis puede ser símbolo de purificación, y vuestras palabras de fe son como espadas que cortan toda obra de las tinieblas. Recuerde también que Dios no nos dio espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si tienes miedo de dormir a causa de tus sueños, esto ya es una victoria para el enemigo. Pero cuando te levantas con fe y declaras que la sangre de Jesús te cubre, el miedo pierde su poder. La Biblia dice que el amor perfecto echa fuera el temor. Así que llena tu corazón con el amor de Dios, confía en su protección y duerme en paz. Y si alguna vez has estado en situaciones en las que los sueños negativos se manifestaron en la vida real, no te culpes. Dios no te está acusando, Él os está llamando a una nueva realidad. Lo que el enemigo pretendía para mal, Dios puede convertirlo en bien. Esos sueños que intentaron frenarte pueden convertirse en testimonios de cómo Dios te liberó. Esos ataques que intentaron paralizarte pueden convertirse en historias de cómo venciste por la fe. Entonces, hoy, decide tomar posesión de tu vida espiritual. No permitas que el enemigo siga vigilando tus sueños. No permitas que siga programando derrotas y retrasos en su mente. Tienes la autoridad en Cristo para cancelar toda obra de las tinieblas y declarar que tus sueños pertenecen a Dios. Y cuando haces esto, sucede algo sobrenatural, las puertas del cielo se abren sobre tu vida y lo que estaba bloqueado comienza a fluir. Dios no quiere que vivas bajo opresión. Él quiere que viváis en libertad, en victoria y en paz. Y esta libertad comienza cuando decides ya no ser víctima de tus sueños, sino un guerrero que los domina a través de la fe. Entonces, levántate hoy y di, por la sangre de Jesús, cancelo todo sueño de seguimiento en mi vida. Rompo toda programación negativa. Declaro que mis sueños son tierra santa y que el enemigo no tiene acceso a ellos. En el nombre de Jesús, soy libre. Ahora mismo. No esperes, no analices, no intentes descifrar. Simplemente declare, por la sangre de Jesús, rechazo este sueño. No se manifestará en mi vida. Y luego vuelve a dormir tranquilamente. En tercer lugar, lleve un diario de sueños durante una semana. Escribe todos los sueños que puedas recordar y, al final de ese periodo, observa los patrones. ¿Hay imágenes recurrentes? ¿Sentimientos que se repiten? Si notas que aparecen con frecuencia sueños sobre agua, animales o situaciones de carácter sexual, debes saber que esto podría ser una señal de seguimiento espiritual. Identifique estas repeticiones y ore específicamente contra ellas. Cuarto, unge tu habitación con aceite consagrado. Tome un aceite ungido, puede ser aceite de oliva u otro aceite de unción específico, y ore sobre él, pidiéndole a Dios que lo santifique. Luego unge tu cama, almohadas, puertas y ventanas. Mientras haces esto, declara en voz alta que tu habitación es tierra santa, un lugar de protección divina. Afirma que ningún demonio puede entrar, ninguna operación maligna puede actuar allí y que tu sueño está bajo la cobertura del Señor. Estas no son solo sugerencias, son poderosas armas espirituales. Cuando los aplicas constantemente, notarás un cambio radical en la calidad de tus sueños y, en consecuencia, en la calidad de tu descanso. La diferencia será notable. Ahora quiero que haga una última declaración. Vea los comentarios y escribe, mis sueños pertenecen a Jesús. Al hacerlo, estás estableciendo un hito público, una confesión de fe que rompe toda vigilancia maligna y pone fin a cualquier intento de controlar tu vida. No lo dejes para más tarde, hazlo ahora. Mi nombre es Chiama Cao Cao. Pasé 14 años en el reino oscuro, especializándome en manipulación y seguimiento de sueños. Pero Jesucristo me liberó, y hoy estoy aquí para ayudarte a retomar el control de tu vida espiritual cerrando todas las puertas que el enemigo ha usado para invadir tu mente durante el sueño. Que el Señor te conceda noches de sueño tranquilo, sueños llenos de su presencia y que todo espíritu de vigilancia sea definitivamente expulsado de tu vida. Que camines en total libertad, día y noche, en el nombre de Jesús. Amén.